Bueno, hola, muy buenas a todos. Espero que sigáis teniendo ganas de hablar de BIM, ¿no? Que no esté siendo muy ardua la jornada. Intentaremos que sea lo más ameno posible, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar tanto de la fase de oferta como elaboramos lo que es la memoria BIM de un proyecto y también os hablaremos un poco del BEP, las diferentes fases que tiene este, desde una fase inicial hasta las diferentes iteraciones que puede tener en distintos tipos de proyectos. Bueno, por tanto, sí, vale, os contaremos un poco, pues bueno, como a modo índice, los proyectos, algunos que nos han parecido interesante mencionaros que llevamos a cabo dentro del Departamento de Infraestructuras en IDOM, que hemos hecho con BIM. Os hablará mi compañero un poco de quiénes somos nosotros, también pues un poco la parte más teórica de lo que es un BEP y las distintas situaciones que se nos pueden dar en una fase de oferta. Y bueno, después entraremos a contaros unos casos más prácticos que nos ha parecido interesante contaros por diferentes motivos y bueno, luego ya las conclusiones que nosotros desde IDOM hemos sacado. Bueno, primero vamos a hablar un poco de nuestro libro, ¿no? Vamos a hablar un poco de una serie de proyectos. O sea, desde IDOM ya hace tiempo que tenemos un poco más implantado todo el tema de BIM y todo el tema de esta metodología para nuestros proyectos. Un poco, como ha dicho Sergio, para proyectos grandes, ¿no? La mayoría sí que es verdad que son, bueno, dentro del Departamento de Infraestructuras donde estamos, son proyectos grandes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el túnel de Femen, que es un túnel que va a unir Dinamarca y Alemania, el Metrolink en Dublín. Aquí en España, por ejemplo, en Bilbao hemos participado en las instalaciones y en la asistencia de la variante sur metropolitana. Las cocheras de Erandio que han comentado antes, ETS, las estaciones del metro de Estambul o Rail Báltica, que es un proyecto enorme de infraestructura ferroviaria de alta velocidad que une los tres países bálticos, que luego Blanca os contará más a fondo, ya que ha estado muy metida en ese proyecto. Bueno, un poco por deciros quiénes somos. Bueno, somos Blanca, que es ingeniera de caminos, y yo, Adrián Jolín, también. Los dos tenemos cierta formación en BIM y ejercemos un poco como BIM Manager en el Departamento de Infraestructuras de BIM de IDOM. Abajo os he puesto un poco los proyectos en los que participamos, que hablaremos también más adelante. Un poco la teoría, ¿no? Que ya hemos visto en el día de hoy bastante. Bueno, pues el BEP es eso, es el documento de implementación de esta metodología en el contrato. Es, como han dicho, las reglas del juego, ¿no? Este documento, en principio, responde a los requerimientos del cliente en un formato o en un documento que se conoce como EIR, por lo menos dentro de la terminología BIM, que puede tener un formato de documento o que, como veremos, puede estar incluido dentro de otros, como puede ser el pliego. Sí que queríamos separar, dentro del ciclo que también ha hablado Sergio, esos dos documentos. Lo que es un pre-BEP o un documento que da respuesta a la metodología BIM implantada en el proyecto en fases de oferta, en la que cada empresa que se presenta a esa licitación da respuesta a esos requerimientos BIM y da respuesta a la metodología que va a implementar en el proyecto de una manera más preliminar, de una manera menos concreta y respondiendo a los requerimientos que creamos necesarios, ¿no? Y luego ya, bueno, este documento es precontractual y luego sí que tenemos un documento contractual que es el BEP, o lo que conocemos más como el BEP, un poco en discordia también con David, que luego aparecerá más adelante. Sí que es un documento contractual, aunque luego finalmente
no lo sea, pero yo personalmente creo que sí, en los proyectos en los que hemos participado sí que ha tenido bastante peso, ¿no? Y es el documento que da respuesta pues ya más concreta a toda la implementación de la metodología, a todos los procesos y que continúa con lo que la empresa ha ofertado o ha expuesto en el pre-BEP. Vale, entonces, bueno, un poco explicar cuando nos queremos presentar a un concurso y elaborar una memoria de una oferta, qué casuísticas o qué diferentes escenarios se nos pueden dar, ¿no? Vamos a tener siempre un pliego del proyecto y, por tanto, dentro de este pliego, como veis en el esquema, se puede dar que nos incluyan, que no haya ningún requisito BIM que se nos exija, que esto supuestamente en el caso de la administración a partir de abril ya no debería producirse, ¿no? Puede pasar que tengamos una serie de requisitos BIM que no especifiquen nada en concreto y que tengamos también, aparte de unos requisitos BIM, un EIR detallado. Vale, como idea de los dos primeros casos, bueno, que se incluya un pliego de prescripciones como conocemos en proyectos de infraestructuras sin requisitos BIM o no aparezca nada relacionado con el BIM, bueno, en principio eso va a cambiar, ¿no? Y no se aporta nada, entonces tendríamos dos opciones, o aplicar el proyecto como un proyecto convencional, no me gusta usar esa palabra, pero sí hasta ahora, vamos a decir, en la que no se incluyen alcances BIM. Yo directamente lo he tachado porque creo que ahora mismo ya no es una opción, y incluir unos alcances BIM con el criterio de la empresa, ¿no? Y luego otro caso en el que sí que aparece unos requerimientos BIM o unos usos y objetivos en los que, bueno, no tenemos un documento explícito donde nos indique la normativa, donde nos indique los procesos a seguir o donde nos requieran puntos concretos relacionados con el uso de la metodología BIM, pero sí se nombra. Entonces, bueno, se puede dar una respuesta basada en normativas generales y la experiencia de la empresa. Entonces, desde IDOM, digamos, ¿cuáles son los puntos o las fases que abordamos cuando tenemos un ejemplo de este tipo? Pues lo primero, un análisis basado en los requerimientos técnicos del proyecto, ya que no hay unos requerimientos provenientes de BIM, pues los requerimientos técnicos y las normativas generales que se han nombrado bastantes a lo largo del día de hoy que existen, ¿no? Luego se prepara una estrategia basada en la propia experiencia y cómo nosotros podríamos abordar esos proyectos con metodología BIM, y se pasa a redactar los documentos. Primero un pre-BEP y luego, cuando ya se han adjudicado el proyecto, un BEP. Y lógicamente estos documentos siempre tienen que estar con un acuerdo del cliente, ¿no? Vale, el tercer escenario, por tanto, que se nos puede presentar y que, bueno, esperemos y debería ser cada vez más frecuente, ¿no? Es cuando tenemos un pliego con unos requisitos BIM de nuestro cliente y aparte tenemos unas especificaciones o unos requerimientos específicos del mismo, o lo que conocemos como un EIR. Puede darse que durante esta misma fase de oferta tengamos también unas guías específicas que nuestro cliente haya elaborado por lo general con un consultor externo, como en el caso de Adif, de Interviac u otros órganos o empresas, ¿no? Por tanto, no solo nos estarán definiendo lo que son los usos y objetivos BIM que queremos en nuestro proyecto, sino los pasos intermedios o la forma en que tenemos que obtener los mismos. Por tanto, como decía antes Adrián, un poco las fases sería recabar toda esta información de la que disponemos, tanto el pliego, los distintos manuales o las especificaciones de las que dispongamos, y a partir de esto hacer un análisis de la información, un entendimiento del proyecto e identificar también, junto con nuestra propia experiencia, pues cuáles son los flujos, la metodología específica que vamos a utilizar, qué software vamos a usar, definir los equipos, y toda esta información será lo que tengamos que reflejar en el caso de la fase de oferta dentro de la memoria, o en caso también de que nos lo exijan o lo consideremos nosotros necesario por medio de un pre-BEP.
y en el caso de ya entrado en la fase de proyecto, pues lo iremos detallando cada vez más en el web. Bueno, también en esta fase es interesante evaluar si quizá pueda haber algunos usos u objetivos que no sean requeridos u obligatorios por parte del cliente, pero que quizá nosotros consideremos que pueden añadir valor al proyecto y aparte nos puedan suponer una ayuda para llevar a cabo nuestro trabajo. Como ejemplo y primer caso práctico del que vamos a hablar, que se encuentra en este tercer escenario, ¿vale? Quería hablar del proyecto de Rail Báltica. Supongo que sea un proyecto del que la mayoría de vosotros, sobre todo aquellos que trabajáis en infraestructuras, hayáis oído hablar. Si no, bueno, básicamente se trata de un proyecto conjunto de los 3 países bálticos para conectarlos mediante un corredor de alta velocidad entre sí, aparte de conectarlos con la red transeuropea de transporte. Es un proyecto con una inversión bastante importante de la Unión Europea y que para llevar a cabo la coordinación general del proyecto se creó una empresa que es Rail Báltica AS. Esta empresa, a través de un consultor externo en su día, fue quien elaboró unas guías o requisitos BIM del propio proyecto, ¿no? En este caso, en la fase de oferta, como os decía, contábamos con un pliego, con un EIR y una serie de guías. Por tanto, ya en la oferta se incluían estos usos y objetivos orientados a lo que nos estaban pidiendo. Digo, se incluían porque, en principio, bueno, en esta fase nosotros de oferta, por lo general, pues incluíamos lo que entendíamos que estaban pidiéndonos y también pues lo que el cliente quería, ¿no? Para conseguir, supongo, un poco el tener más puntos en el proyecto. Por tanto, bueno, se ha visto a medida que ha ido avanzando el proyecto que estas guías eran muy exigentes, que nos encontramos en un marco de desconocimiento del BIM en el ámbito de las infraestructuras y en un punto en el que el software BIM aplicado a este tipo de proyectos no estaba tan desarrollado como se encuentra actualmente, puesto que tenemos que tener en cuenta que esta oferta se llevó a cabo hace unos 5 años, con lo cual si a día de hoy todavía nos queda camino por recorrer, pues imaginaos entonces, ¿no? Por tanto, una vez que ha ido avanzando el proyecto, se ha ido viendo que estas guías pues tenían unos requisitos muy exigentes, con un montón de ambigüedades que ni siquiera nuestro propio cliente llegaba a entender. También señalar que el consultor externo que se encargó de elaborar estas guías desapareció en la fase inicial del proyecto, por tanto no teníamos ningún apoyo a modo consulta. Bueno, un poco sí que es verdad que al final lo que hemos tenido es un montón de reuniones con el cliente, así como internas, para llegar un poco a aclarar cuál es el alcance que ambas partes nos interesaba y que podíamos también asumir. Quiero decir, no elaborar ni exigir unos requisitos elevadamente altos para que luego pues queden en un cajón, ¿no? Que no se vayan a utilizar para nada. Por tanto, sí que es interesante que todo aquello que estamos produciendo a día de hoy, pues en las distintas fases del proyecto se está utilizando. Lo mismo el contratista va a seguir también en la fase de construcción utilizando estos diferentes modelos, ¿no? Bueno, señalar que, pues como dice la diapositiva un poco, que en este caso el BEPSI era un documento contractual, a diferencia de lo que decía antes David, ¿no? Y desde la firma del contrato teníamos pues 30 días para elaborar un primer BEP. Como os mencionaba antes, pues teníamos unos usos BIM y unos requisitos bastante exigentes, sobre todo para las fechas en las que nos encontrábamos y bueno, los requisitos han ido cambiando a medida que ha ido evolucionando el proyecto. Y como veis, os he puesto a la derecha las distintas versiones que ha tenido el BEP en cada uno de los contratos. Actualmente, por ejemplo, en el caso de Lituania, nos encontramos en la versión 13. Hemos tenido un montón de iteraciones en estos documentos como resultado de las distintas conversaciones y avances del proyecto, ¿no?
Por tanto, podemos decir que hemos conseguido una gran experiencia a raíz de todas estas negociaciones con el cliente y de pegarnos un poco, propiamente dicho, con estos requisitos, ¿no? Además, mencionar también que inicialmente este era un proyecto en el que se planteaban unos requisitos únicos para todo el proyecto y, sin embargo, finalmente se ha visto que debido al gran número de involucrados, de interesados que están involucrados en el proyecto, pues estos requisitos han ido avanzando de forma diferente. En el caso de Lituania tenemos una versión 13 de los requisitos, donde tenemos, por ejemplo, se ha seguido unos criterios más estrictos, se ha exigido un mayor nivel de BIM, mientras que en el caso de Letonia, por ejemplo, se encuentra en una versión 3, tienen un nivel de BIM un poco menos exigente quizá que en otros contratos, ¿vale? También en el caso del tercer escenario que comentábamos antes, quería hablaros del proyecto de transformación de la estación de Abando. Es un proyecto en el que hemos empezado a trabajar recientemente desde IDOM. Este proyecto se basa en la conexión de la estación de Abando con la línea la Y vasca de alta velocidad. Por tanto, va a suponer una remodelación y soterramiento de parte de la estación, de las vías en el entorno de la estación, y finalmente se convertirá este edificio en una estación intermodal de conexión, tanto con las conexiones que tiene actualmente como diferentes actuaciones planteadas a futuro. Ya en este caso, en la fase de oferta, pues ya se incluían los requisitos BIM y aparte de ello tendríamos un EIR, un anejo de cláusulas BIM, y luego ha sido, por tanto, la memoria de la oferta se ha elaborado acorde a los mismos y posteriormente, una vez se ha adjudicado el contrato, el EIR ha pasado a ser no solo este anejo de cláusulas BIM, sino también se han añadido unas guías propias de ADIF y de ADIF alta velocidad. Señalar que estas guías se han recibido una vez se ha firmado el contrato y que para elaborar un primer BEP hemos tenido 30 días desde la firma del mismo. Por tanto, es un montón de documentación a leer, a analizar, a comprender y después también elaborar el propio documento, que conlleva también un gran número de reuniones con diferentes involucrados en el proyecto, así como tiempo de análisis y de redacción, ¿no? Pues mencionar que estas guías también, simplemente por encima, no son perfectas como ninguna guía va a ser. Tenemos unos requisitos también exigentes, pero quizá en comparación con las anteriores pues ya muestran el grado de madurez que hemos ido alcanzando un poco en el BIM, en infraestructuras, ¿no? Yo he querido señalar algunas cosas que me parecen interesantes con respecto a los requisitos que se nos exigen a nivel BIM. Por ejemplo, el uso del CDE. ADIF tiene preestablecido el uso del ACC como Common Data Environment. Por tanto, en este proyecto ADIF dispondrá de un ACC propio donde se llevará a cabo las entregas, y en el caso de IDOM lo que tendremos es tanto un ACC nuestro interno para llevar a cabo los trabajos de BIM, y por otro lado tendremos el uso del SharePoint de la compañía, donde elaboraremos quizá documentación más de redacción, de informes. Al final lo que se ha establecido es una comunicación entre ambos ACCs por medio del ACC Bridge, que al final lo que establece es flujos de conexión de información entre ambas plataformas, entre ambos ACCs, que permite que finalmente esté la información, pase de uno a otro directamente, básicamente. Os señalaba quizá algunos de los usos BIM que tenemos en el proyecto, según las fases en que nos encontremos, pues tanto detección de interferencias, visualizaciones, 4Ds, un poco la codificación de archivos que utiliza ADIF y los niveles de detalle.
Vale, otro de los proyectos que estamos ahora mismo arrancando es la nueva carretera central de Perú. Todavía no puedo dar muchos datos, pero se trata de un proyecto también muy grande. Es una carretera de una especie de autopista que transcurre por los Andes de 180 kilómetros, en la que, bueno, ahí podéis ver un poco, bueno, no se ve muy bien, pero es una imagen que de un KMZ que transcurre por los montes. Entonces, la mayor parte de la carretera no es carretera, son o viaductos o túneles. En la fase de oferta se nos entregó dentro del pliego un apartado que incluía unos alcances BIM, no, con un formato tipo EIR, pero se presenta dentro del pliego, y con unos requisitos concretos a definir ya en la fase de oferta. Entonces, dentro de la fase de oferta se entrega junto con la memoria de oferta un apartado con todos los datos del convenio BIM, que es como ellos llaman al apartado que deberíamos de entregar. Hay que destacar, por ejemplo, en este proyecto, es un proyecto bastante grande y es un consorcio de 6 empresas. Entonces, a la hora de redactar una oferta con una especie de pre-BEP, que en este caso va junto con la memoria de la propia oferta, ya puede ser difícil en un proyecto de esta envergadura. Ya poner de acuerdo a 6 empresas desde la fase de oferta es muy complicado, y la verdad que se está llevando todo bastante bien. Vamos todos como de momento muy unidos, y estoy contento con ello. Y ahora ya nos encontramos en la redacción del BEP. En el momento de la adjudicación se incluye como requisitos, siguen siendo los mismos requisitos que se incluían en el pliego del principio, pero de nuevo vuelve a haber unos requerimientos concretos que se deben incluir en el documento BEP y en la fase de adjudicación. Se elabora el documento BEP, que es conjunto para todas las empresas y es completamente contractual, de tal modo que se incluye va incluido dentro del plan general del proyecto, como un anexo que es el plan de gestión BIM. Con lo cual, vamos a decir que aquí sí que las 6 empresas tenemos que generar todos los entregables BIM del mismo modo, y todos tenemos que seguir lo que el BEP estipula en la metodología BIM. Entonces, como vemos, no se ve, pero el BEP se entregó en enero. Estamos a mediados de marzo y ya vamos a entregar una versión C, o sea, una versión 3, con lo cual estamos en un proceso de entendimiento con la administración. Es un proyecto para el gobierno de Perú, entonces ahí está gestionado por otra empresa, y bueno, pues ese entendimiento de los requerimientos, esa flexibilidad y esa aportación, como digo, de nuevos documentos, porque en la redacción del BEP nosotros nos encontramos que muchos de los requisitos que nos pedían no tenían una respuesta directa. Al final es como eso de tenemos que responder a unas preguntas, pero no conocemos realmente bien las preguntas. Se debía incluir un set de propiedades, pero no había ningún set de propiedades que nosotros tuviésemos que responder. Entonces se solicita si lo tenemos que proponer nosotros, si nos lo proponen ellos, igual con un MIDP que hemos hablado antes de ese documento, y una serie de documentos que no se presentan y se pueden o bien proponer o bien el propio cliente nos los puede solicitar. Todo ese conjunto de documentos es lo que va formando un BEP final, que será el que todas las empresas tengan que seguir. Por ejemplo, uno de los documentos que se ha solicitado es un sistema de clasificación de todos los elementos y una definición de esos niveles de detalle.
como bien, no me acuerdo quién ha sido el que lo ha dicho, al final los niveles de detalle se conocen como números, ¿no? Que si es un LO de 200 o es 300, cuando realmente también es una buena aportación un texto o una serie de imágenes y olvidarnos un poco de esos números, de qué es lo que se va a hacer, cuál es el nivel de detalle que voy a llegar y que el cliente y el consultor estén de acuerdo, ¿no? Y en realidad poco más. Tenemos unas conclusiones sobre la experiencia que tenemos nosotros dentro de IDOM trabajando con metodología BIM y un poco pues eso, unas reflexiones de cara al futuro ahora que todo esto parece que está más cerca, aunque bueno, se lleva hablando mucho más tiempo, pero bueno, parece que ha habido un punto de inflexión por lo menos en las administraciones públicas, entonces pues unos consejos. Bueno, pues como mencionábamos antes, ¿no? Nosotros creemos que los requisitos BIM de ser flexibles, está bien tener unas guías, pero obviamente ninguna guía va a ser perfecta para cada proyecto. Una vez que comenzamos igualmente el proyecto, vamos a ir viendo diferentes usos que quizá en un inicio no habíamos identificado. Así como puede ser los niveles de detalle que veamos que unas guías genéricas de un organismo o de una empresa no tengan quizá sentido del todo en nuestro proyecto. Por tanto, pues en ese caso debemos identificarlas y debemos tener un poco de flexibilidad, digo, ambas partes para establecer estos requisitos. Igualmente, pues como mencionaba antes, deben ser asumibles los requisitos BIM por ambas partes. No tiene mucho sentido que nos pidan un nivel BIM un cliente que él mismo no puede asumir. Creo que en ese sentido tenemos que estar alineados y bueno, que aquello que produzcamos tenga después un recorrido, ¿no? Que vaya a ser utilizado y que tenga un fin. Bueno, igualmente, pues en esta línea, que los entregables BIM estén alineados con las necesidades reales de cada disciplina. De nada nos sirve meter en un modelo un preset con una ingente cantidad de atributos que después toda esta información lo único que esté es dando peso al modelo y que en verdad no nos aporte valor. Eso es algo que también pues necesitamos identificar. Y por otro lado, bueno, al contrario que lo que decía David, pues nosotros sí que cada vez más vemos que el acotar los requerimientos en el web nos está siendo muy útil, puesto que es un documento contractual y en el caso, por ejemplo, de Rail Báltica, a medida que hemos ido avanzando en las diferentes fases del proyecto, todas estas negociaciones que hemos tenido con el cliente, puesto que han sido muchos años de proyecto, se han ido reflejando en el web y esto es un documento que a posteriori, en caso de que surja cualquier tipo de reclamación, pues nos sirve de base, ¿no? como herramienta para argumentarnos. Y bueno, pues eso, que el web debe ser contractual tanto con nuestro cliente y también con las subcontratas. También te puede ocurrir que tengas una subcontrata a la que tú le estés pidiendo unos modelos BIM, pero que ellos en principio no hayan trabajado antes con ciertos flujos de información, con diferentes metodologías y ellos entiendan modelo BIM como una geometría 3D. Entonces, creo que para todos es interesante que este web sea contractual para las diferentes partes. Vale, otro de los aspectos va un poco ligado con el segundo, de que los requisitos deben ser asumibles por ambas partes, es que la formación BIM tiene que venir por los diferentes equipos, tiene que venir dentro de la propia empresa, en todos los participantes en los proyectos o en la metodología BIM a día de hoy y en un futuro pues de todos los integrantes de la empresa, pero por otra parte también tiene que venir por parte del cliente, ¿no? En este caso el plan BIM en el tema de la administración ya lo indica, que no puede exigir la administración ningún requisito que no sean capaces de asumir y habla sobre la formación de la gente
que va a trabajar con esta metodología dentro de la propia administración en una serie de tiempos, ¿no? Los roles y las responsabilidades deben estar definidos desde el principio. Esto es una cosa que David ha dejado muy clara, que al final estos roles son importantes, es tu persona en momentos críticos de contacto y estos, su función y su responsabilidad tiene que estar clara desde el principio y tiene que notificarse si eso cambia en algún momento, ¿no? Luego, estar al día en los software y en los avances que ofrece el mercado. Hay un montón de posibilidades, hay un montón de actualizaciones de todos los software que utilizamos en infraestructuras en nuestro caso, y estar al día en ello es muy importante. Y sobre todo estar alineados con administraciones y clientes. No, eso es algo que también se debe estipular perfectamente en el BEP, que es la utilización de las versiones y de los programas que se van a aplicar dentro del proyecto, porque no vale de nada que no estemos alineados. Luego puede surgir un montón de problemas por una cosa tan sencilla como describir qué vamos a utilizar. Y luego, ya como conclusión final, decir que al final un entendimiento, una buena colaboración, un buen hacer de todos entre clientes, administraciones o los propios consultores, pues es clave para el funcionamiento de los proyectos, para evitar problemas y para conseguir un buen resultado final.